Muy buenas tardes. Se nos fue el día y normalmente hacemos un Facebook Live en la mañana, pero realmente por razones técnicas no lo pudimos hacer y no quería terminar la semana sin hablar sobre este tema tan importante. Así que confío en que usted vea este video y me ayude a compartir para que otras familias y otros amigos de la comunidad se beneficien el fin de semana con esta información. El tema de hoy, pues vamos a hablar de lo que usted puede hacer mientras espera que su hijo, que nació en Estados Unidos, cumpla 21 años. Es un tema bastante práctico y vamos a hablar de varias cosas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista práctico. ¿Por qué los dos temas? Porque siempre tratamos de informar a la comunidad desde esos dos escenarios, porque por coincidencia no solamente soy abogada de inmigración, sino también soy inmigrante, así que también he estado al otro lado. Mi nombre es María Belén Albuja, si no me conoce, y hacemos estos Facebook Live todas las semanas con el propósito de contestar preguntas generales y ayudar a nuestra comunidad. Entonces, vamos a ir directo al tema y antes de eso, déjeme decirle nada más unos puntos generales. Recuerde que esta información no reemplaza una entrevista o una consulta privada con un abogado, pero sí le va a dar ciertas pautas para que se tranquilice o para que pase la información a otros miembros de su familia. También quiero que sepa que este sábado, si usted pertenece a la comunidad de El Salvador, vamos a estar en el Consulado de El Salvador en Aurora atendiendo para consultas para esta comunidad. Y el 27 de octubre vamos a tener una presentación comunitaria muy bonita en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. El día de hoy vamos a hablar de nuevo sobre qué hacer hasta que su hijo cumpla 21 años. Avíseme con sus corazoncitos y sus manitos si es que este tema le parece interesante, si tal vez otro tema es más de su agrado para prepararlo las próximas semanas. Y coménteme si es que tiene alguna duda. Ok, entonces comenzamos. Antes de hablar de lo que usted debe hacer mientras espera que su hijo cumpla 21 años, hablemos primero de lo que no debe hacer. El otro día en una presentación que tuvimos con la biblioteca de Teluray, una señora me dijo que si es que podíamos comenzar el caso antes de que ese hijo ciudadano cumpla los 21 años. Y la respuesta es sencilla. El caso de residencia en sí mismo, la petición que su hijo tiene que firmar cuando ya tenga 21 años, realmente no se puede hacer. No hay poder en el mundo, no hay estrategia en el mundo, no hay dinero en el mundo que permita que un caso de residencia que sea en base a un ciudadano americano nacido en Estados Unidos, hijo, se pueda hacer o comenzar antes de que el joven cumpla 21 años. Se puede iniciar a los 21 años, el día de cumpleaños y después, pero no antes. Cuidado, no se deje estafar y no permita o no llene documentos antes de hora, porque lo que va a pasar es que inmigración va a canjear su cheque o su money order y al final le van a negar el caso por haberlo enviado de manera temprana. Muchos saludos a George en Glenwood Spring, como siempre es un gusto verlo, aunque sea por este medio. Le cuento que el día de ayer, cuando estuve en la radio en Hablemos Hoy, fuimos a tomarnos un cafecito cubano, me estaba acordando de ustedes, exactamente el día de ayer. Pero bueno, sigamos en nuestro tema. Entonces, ¿qué no se puede hacer? No se puede iniciar el caso antes de que su hijo tenga 21 años. ¿Qué es lo que usted puede hacer antes de que llegue esa época? Pues todo tiene que verse con perspectiva. Y aquí vamos a hablar de 1, 2, 3, 4 puntos prácticos que le van a ayudar a usted a prepararse a ese gran día. Ok, comencemos. Primero, vamos a poner las cosas en perspectiva. Todo va a depender si su hijo tiene 4 añitos o tal vez 19. ¿Por qué va a depender de eso? Porque hay algunas personas que realmente los hijitos ya están cerca de los 21 años y vale la pena, parecería que estamos ya más cerca de esa edad y vale la pena acercarnos a una consulta, puede ser un foro comunitario, puede ser en una oficina privada para revisar ahora, no a los 21, sino ahora, si se necesitan hacer algunas cosas previas. Si por el otro lado su niño tiene 4 años, 7 o 10, ¿vale la pena una consulta? Sí vale la pena una consulta porque tal vez usted tenga otro caso y no lo sepa. ¿A qué me refiero?
Hay personas que tal vez tienen casos de visa U, ha sido víctima de un crimen y estos procesos se demoran 5 años. ¿Es conveniente o no es conveniente? Un inmigrante puede calificar a más de un beneficio. Claro, no pasa normalmente y cuando pasa tenemos una decisión que es complicada porque tenemos que escoger el mejor caso para nuestro cliente, pero es una decisión bastante bendecida porque usted tiene 2 posibilidades. Déjeme decirle un ejemplo. Si usted tiene DACA en este momento y resulta que al mismo tiempo está casado con una residente y al mismo tiempo su hijo tiene 19 años, pues en ese tiempo se tendrá que analizar cuál de los 3 casos es mejor. Yo dejaría como última instancia DACA porque solo me da permiso de trabajo. Dejaría como la otra posibilidad esperar entre el hijo que cumple 21 años y entre la residencia de la señora. Dependiendo de cómo es la familia, dependiendo si la señora se puede hacer rápidamente ciudadanía, escogería lo mejor para esa familia. Entonces, cada caso es distinto. Sigamos hablando de asuntos prácticos. Entonces, va a tener un poco que ver la edad del ciudadano americano. Y también qué oportunidades tenemos conforme a la ley migratoria. ¿Qué es lo que va a necesitar hacer definitivamente antes de que ese niño cumpla 21 años, sea que tenga 4 o sea que tenga 20? Se va a tener que revisar su historia migratoria. No se me asuste de su historia migratoria. Mientras más usted, más honesto sea y escribe en un papelito si es que entró a los Estados Unidos, si es que salió de los Estados Unidos, si es que tuvo algún contratiempo en la frontera, si es que vino con documentos, incluso tal vez esos documentos no eran de usted, sino de otra persona. Mientras más detalle y más honestidad exista en esa presentación de información, usted va a tener un análisis mejor. ¿Por qué mejor? Porque es preferible que usted sepa la verdad antes que le mientan o que inicie un trámite sin saber realmente cómo va a terminar. ¿Cuándo necesita poner esas cosas en orden? Yo creo que vale la pena ponerlo en orden primero en un papelito en casa y después poco a poco ir a foros comunitarios hasta cuando usted crea conveniente ya pagar una consulta privada. ¿Por qué creo que es importante? Porque de nuevo es preferible que usted sepa las cosas a tiempo. Porque creo que vale la pena que si usted hizo eso hace 5 o 6 años lo haga nuevamente. Porque la ley cambia, las interpretaciones de la ley cambian y tal vez lo que no se pudo hacer antes se puede hacer hoy. También porque a veces los abogados somos como los doctores, estrategias legales. La ley es la misma tal vez, pero un abogado tiene tal vez más experiencia, encuentra un caso mejor. Vale la pena. Es exactamente si es que le han declarado con una dolencia física y tal vez usted va a comparar, ¿no es cierto?, diagnósticos. Es exactamente lo mismo. No vamos a ser negativos, pero tampoco vamos a ser ingenuos, vamos a ser positivos y vamos a enfrentar la verdad. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Algunos casos de personas que generalmente han sido detenidas en la frontera, no quiero que se autosentencien. Los problemas y los conflictos en la frontera, hay algunos que tienen mayores consecuencias que pueden dañar un caso de residencia y otros que aunque existen, aunque son parte de su historial migratorio, no deberían tener consecuencias mayores en su caso de residencia. ¿A qué me refiero? Si es que usted hace 15 o 20 años, usted estaba tratando de entrar por la frontera y los oficiales simplemente lo detuvieron y lo mandaron de regreso, por ejemplo, a México, lo más posible es que eso haya sido un retorno voluntario. Un retorno voluntario legalmente no le va a impedir ser residente. Pero si usted trató de entrar, resulta que hace 5 años y usted fue detenido y fue donde un proceso y fue deportado, pues obviamente eso será un caso más complicado. ¿Cómo se puede saber? Porque en esos sustos de que nos detienen, primero han pasado 15, 20 años generalmente. Después de eso estamos asustados. Generalmente ocurre cuando recién estamos llegando a los Estados Unidos. ¿Cómo se trata de armar ese rompecabezas para que su abogado sepa realmente en qué terreno pisa y sobre todo para que usted y su familia sepa cuál va a ser la consecuencia de hacer todo este caso, cuál va a ser la consecuencia de lograr esto?
porque no quiero que paguen un trámite para que cruce los dedos el día de la entrevista. No tenemos que cruzar los dedos, tenemos que saber de una u otra manera exactamente la historia de nuestros clientes para poderles decir francamente si vale la pena hacer el trámite y si hay riesgos y si hay soluciones para esos riesgos. Para eso generalmente tenemos 2 herramientas, nada más 2 herramientas. No, lamentablemente no tenemos muchas herramientas en inmigración. Las únicas 2 herramientas que tenemos son mandar las huellas al FBI para ver si es que nos trae información sobre esas detenciones, y otra herramienta se llama FOIA. Las herramientas FOIAs son una serie de pedidos de expedientes. Se pide al gobierno en distintas agencias que tengan que ver con migración que nos manden cualquier documentación que tengan con su nombre. La FOIA y el FBI no es como la aspirina. No es como la aspirina, no es que se da a todos los inmigrantes, no es que usted tiene que hacer FOIA y FBI, no. Tiene que haber algo racional, tiene que haber una realidad que necesito saber más de mi cliente para no ponerle el riesgo. Entonces, eso de que necesita FOIA necesariamente no, va a depender de su información migratoria. ¿Qué es lo bueno y lo malo de las FOIAs y del FBI? Lo bueno del FBI es que generalmente tenemos resultados en 8 o 9 semanas. ¿Qué es lo bueno de la FOIA? Lo bueno de la FOIA es que por lo menos es uno de los pocos trámites de inmigración que no exigen un pago, ¿sí? No es total eso, porque dependerá de qué tan grande sea su expediente, pero por lo general no va a necesitar realizar un pago. Eso es lo bueno. Otra cosa buena es que generalmente podemos encontrar esos datos que nos faltan para estar seguros de las fechas en que usted entró y salió, y podemos completar el rompecabezas. ¿Qué es lo malo de la FOIA? Lo malo de la FOIA, comencemos con lo malo del FBI. Lo malo del FBI, de las huellas, es que lo mandamos, pero como son agencias gubernamentales y es un monstruo de burocracia, he visto casos en los que viene todo limpio y resulta que en los otros documentos me vienen las otras cosas. No me queda muy claro si es que el gobierno está escondiendo información de mi cliente o simplemente es un error administrativo. Entonces, ¿qué es lo malo de estas herramientas? Que es un monstruo burocrático, y como cualquier burocracia hay muchos errores administrativos. ¿Qué es lo otro malo con respecto a la FOIA específicamente? La FOIA es un pedido que se hace como a ciegas. Por favor, deme todo lo que usted tenga a nombre de Pepito Pérez. El asunto es que necesitamos encontrar toda esa historia de Pepito para ver si califica para residencia. El problema en la práctica es que en los estudios jurídicos estamos en la capacidad de preparar esa documentación y ese pedido tal vez en 2 días, tal vez en 1 semana, en 2. El problema es que el gobierno se demora meses. Si es que usted tiene la suerte de tener un permiso de trabajo, o como mis amigos del TPS que tienen su número A, esos procesos tienden o deberían ser más llevaderos, más razonables en cuanto al tiempo, pero cuando hablamos de inmigración y de asuntos razonables, usted y yo sabemos que son varios meses, puede ser cerca de 1 año. Entonces, eso es lo malo de las FOIAs. Así que mientras más temprano lo haga, mejor para estar tranquilo cuando su hijo cumpla 21 años. ¿Qué otra cosa también se puede hacer antes de que su hijo cumpla 21 años? Déjenme ver porque tengo aquí la lista completa. Pues en el FBI nos van a venir cualquier documentación que haya tenido o cualquier información relacionada a un crimen. Los crímenes son importantes porque van a aparecer en su residencia. Le van a pedir que se tomen las huellas digitales, le van a preguntar si ha tenido crímenes en su país de origen o aquí en Estados Unidos. Y por eso, antes de comenzar cualquier caso de residencia, se tiene que revisar esos crímenes. Déjenme decirle algo bueno y malo de estos crímenes. Muchas personas me dicen que no hay problema, ya cumplieron probatoria, pasó hace 20,000 años, en la época de la pera, pero en la práctica, como somos inmigrantes, inmigración va a revisar todo, incluso si hemos tenido problemas en nuestro país de origen. Entonces, mucho cuidado.
No se trata de que usted haya cumplido la pena. Claro, que mejor, no quiero tener un cliente que tenga una orden de captura, porque si es que tiene una orden de captura tendremos que arreglar eso primero antes de arreglar el caso migratorio. Pero lo que más me importa es que no importa cuántos años han pasado, vamos a necesitar revisar ese expediente. En la práctica, usted puede acercarse a las cortes y solicitar lo que se llama un Certified Disposition. Le repito porque yo tengo el acento bien fuerte. Certified Disposition. Eso es un resumen del caso en donde se va a ver claramente si ya cumplió a lo que tenía que cumplir, si le quitaron los cargos, y a su abogado le sirve mucho para analizar si usted va a tener problemas o no en su residencia. Hay que recordar algunas cosas. En inmigración o a los inmigrantes nos ponen un estándar mucho más alto que cualquier ciudadano nacido en los Estados Unidos. Y por tanto, el hecho de que usted haya cumplido con el tiempo de probatoria o el que haya pagado una multa o que haya pagado cárcel no significa necesariamente que usted no va a tener problemas en la residencia. Entonces, el lema en la oficina es: no nos preocupamos si no nos informamos. Si es que una persona ha tenido un problema con la ley, le damos la importancia que se merece y se necesita revisar ese expediente, porque no podemos ser ingenuos. Para migración, aún las cosas más pequeñitas pueden tener un peso. No me preocupo cuando ese crimen, aunque haya sido un error del pasado de épocas juveniles, no tiene una consecuencia o una excepción en la ley que me permite lograr la residencia. Me preocupa un poquito cuando ese crimen tiene una consecuencia fuerte, pero trato de buscar un alivio migratorio como un perdón para ver si es que eso soluciona. Y todo eso lo hago antes de iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque de nuevo no queremos iniciar los procesos cruzando los dedos, porque no podemos ser ingenuos, y menos con esta administración. ¿Ok? Entonces, si es que usted no ha conseguido los documentos relacionados a cualquier error en el pasado, por favor, consígalo. Se llama Certified Disposition. Y mucho ojo, si es que ha pasado hace un montón de tiempo y usted va a la corte y resulta que la corte le dice que ya no los tienen, pues tiene que usted tomar la iniciativa y decirle a la señorita que por favor le dé un documento que diga, que confirme que usted buscó ese documento, que ellos lo buscaron y que no lo encontraron. ¿Por qué? Porque inmigración no va a aceptar un no por respuesta. El que tiene la obligación de presentar esos documentos es usted, y desde el principio los tiene que hacer para que sean analizados. ¿Ok? Muchos saludos a todos. Gracias por seguirse uniendo a este enlace. No pudimos hacerlo en la mañana, así que por favor mándenme sus manitos, sus corazoncitos para ver si es que este tema es importante. Y vamos a seguir hablando de asuntos prácticos para que la gente se prepare cuando sus hijos cumplan 21 años. Ok. Entonces, y recuerda que me pueden mandar sus preguntas y sus dudas para contestarlas de manera general. Sigamos con los tips prácticos. Hemos estado hablando muchísimo de la carga pública. Incluso nos escribió Karina, la señora Karina nos escribió, nos preguntó si íbamos a seguir hablando de la carga pública esta semana. Si usted quiere saber qué es lo que pasó con la carga pública el anterior viernes, revise mi video del martes en donde explico cómo es que se congeló la carga pública para todos los trámites de residencia dentro de los Estados Unidos. Si es que usted tiene un trámite que va eventualmente a llevarle afuera de los Estados Unidos, es el momento de contratar un abogado de inmigración o tener una consulta con su abogado para que se puedan preparar todas las cosas, porque en Ciudad Juárez, en San Salvador, sí se están utilizando, no hay una certeza de que estas entrevistas fuera de los Estados Unidos van a seguir lo que los jueces han ordenado, así que hay que tener mucho cuidado. Pero en todo caso, con respecto a la carga pública, ¿qué es lo que usted puede hacer para evitar problemas cuando le toca la residencia? Primero quiero recordarle que este concepto de la carga pública no es algo nuevo, es algo que ha habido en la ley por muchos años, ¿no es cierto? La ley que nos aplica ahorita está desde los 90 y se ha mantenido. Segundo, quiero recordarle que temporalmente está desactivada la nueva interpretación de la ley. Y no quiero ser ingenua,
El gobierno de los Estados Unidos, nuestro presidente, va a hacer todo lo posible, incluso se dio una declaración el día de hoy, diciendo que se llevará hasta las últimas consecuencias hasta la Corte Suprema. Mientras usted y yo, que somos normales ciudadanos en este país, vemos cómo se desarrolla esta pelea judicial, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista práctico si usted tiene hijos ciudadanos? Pues lo primero que vamos a hacer es algo que hemos hecho todo el tiempo. Los inmigrantes no cometemos fraude. Déjeme repetir. Los inmigrantes no cometemos fraude. Los inmigrantes van a aplicar y pagar los impuestos, ¿no es cierto? Hay cuántas personas que no tienen documentos y sin embargo pagan los impuestos. No solamente porque es lo que tenemos que hacer y es la diferencia que tenemos con muchos de nuestros países, sino porque estamos diciendo la verdad. Recuerde que en los casos de residencia, si es que esta nueva interpretación de carga pública se consolida y se reactiva, va a considerar la totalidad de las circunstancias del inmigrante. Y ahí va a haber un balance entre factores positivos y negativos. Lo que vamos a querer es que nuestros casos tengan más factores positivos que negativos. Si es que usted no me declara los ingresos que recibe en efectivo y los pone bajo la mesa, sus declaraciones de impuestos van a ser más negativas que positivas. Entonces, por favor, declare lo que es. No se esconda dinero bajo la mesa porque ese rato afecta al ingreso de la familia y potencialmente va a afectar al caso de residencia de algún miembro o potencialmente si comete fraude puede afectar a la ciudadanía. Así que mucho cuidado. ¿Qué es lo otro que podemos hacer? Dependiendo qué edad tienen los niños, 4 o 19 años, vamos a hacer una lista de los beneficios públicos que se ha solicitado. Mientras más cerca de los 21 años, vamos a tener mucho más cuidado y vamos a tener más precaución en el momento de solicitar los beneficios. No creo que hay que sacrificar la salud. Creo que a veces toca sacrificar el bolsillo. Entonces hay personas que van a tener que, el momento de aplicar a Medicaid o Medicare, van a ver si es que realmente califican para esos beneficios del gobierno. Siempre que usted me ponga la verdad, cuánto gana papá y cuánto gana mamá, deberían hacer un análisis apropiado para ver si su familia califica. Entonces sí, lamentablemente van esos beneficios públicos a causar un efecto negativo, pero vamos a preocuparnos que lo demás sea positivo. Esa es una estrategia que se va a hacer en cada estudio jurídico porque los trámites, por suerte, no son de un día al otro, se demora un año y medio, 2, dependiendo de los casos. Eso quiere decir que las familias van a tener tiempo para mejorar toda esta presentación financiera. ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa que podemos hacer mientras se define a nivel de Corte Suprema qué mismo ocurre con la carga pública. Otro punto práctico que podemos hacer mientras los niños crecen y llegan a los 21 años. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de entrar a los Estados Unidos de una manera legal con una visa de turista. Algunos de mis amigos de Chihuahua tienen la suerte de tener incluso la tarjetita porque es más tranquilo porque es frontera. Con los años, muchos de mis clientes han perdido los documentos. Entonces, déjeme decirle que hay una solución. Hay una solución que es pedir el duplicado a inmigración y eso le va a permitir enseñar que usted entró legalmente a los Estados Unidos y eso vale oro. Porque de esa manera usted va a poder aplicar dentro de los Estados Unidos para hacer su residencia. ¿Vale la pena pedir el duplicado? Claro que vale la pena pedir el duplicado. ¿Sí cuesta dinero? Sí cuesta dinero, pero es un dinero muy bien invertido, porque si usted tiene todos los documentos que confirma que usted entró legalmente, vamos a tener un trámite mucho más amistoso. ¿Ok? Esos trámites o esos pedidos de duplicado se demoran. Entonces, de nuevo, hay que hacerlo antes de estar esperando los 21 años para que su caso no se atrase. Si es que usted tiene en su casita el pasaporte y todos los documentos de su entrada legal, tómele fotos, saque copias, tiene el celular, guárdelo porque eso vale oro. Eso va a ser un gran cambio en su caso. Si es que por otro lado usted también ha tenido la suerte de que antes del 2001, antes del 30 de abril de 2001, su hermano, su hermana ciudadana, su papá o su mamá
ciudadano residente le mandó una petición a su favor, mucho ojo a conseguir esos documentos. De igual manera hay como pedir duplicados, pero se demoran varios meses, así que hay que hacerlo antes de que esos jovencitos cumplan 21 años. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero que todas las personas tengan bien claro mientras esperamos que los hijos cumplan 21 años? Mientras eso ocurre, tal vez su hijo tenga 4, tal vez tenga 20. Sabemos que si no tenemos documentos hay mucha inestabilidad y mucho miedo. Y sabemos que lamentablemente siempre nos pueden detener. Entonces ahí vamos a respirar y vamos a tranquilizarnos, porque usted tiene que saber que aún en el caso de que a usted le detengan, si es que le detienen, usted va a tener derechos. Sí, el día de hoy hablé con un jovencito que está detenido en GEO, que es el centro de detención de inmigrantes aquí en Colorado, en Aurora. Este jovencito ha estado detenido desde el anterior viernes. Todavía no le fijan fianza y ya mañana es viernes. Yo lo veo bien difícil que le den la fianza mañana. Seguramente va a seguir detenido hasta la próxima semana. ¿Es justo eso? Claro que no es justo. Pero tenemos que enfrentar la vida, lamentablemente, con todas las injusticias. ¿Qué es lo que está haciendo hasta eso la familia? Está tratando de reunir el dinero que se va a necesitar. No sabemos cuándo va a ser la fianza. Para que usted tenga una idea, cuando yo comencé a trabajar en inmigración hace 16 años, las fianzas eran, para gente como usted y como yo, eran alrededor de $1,500. Era manejable. El día de hoy, las fianzas tienen un costo aproximado de $5,000. Y eso cuando la persona no ha tenido ningún contacto con el sistema criminal. $5,000 suena bastante dinero, así que tenemos que tener un plan de emergencia. Porque usted va a poder, mientras más cerca esté su hijo de 21 años, si es que es detenido, va a poder pagar la fianza, presentarse a corte y eventualmente va a poder hacer el mismo trámite de residencia, pero frente al juez. Mientras su hijo está más pequeño, claro, es más difícil porque depende de cuánto se demora su caso, pero hay otras opciones. Entonces, quiero que esté preparado para un caso de emergencia. Quiero que sepa que tiene que acogerse al derecho al silencio y tiene que hablar este fin de semana con su familia para que tengan una persona que sea ciudadano o residente que pague esa fianza para que usted puede un ratito relajarse, tranquilizarse y comenzar a pelear su caso. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las cosas que puede hacer usted antes de que ese hijo cumpla 21 años. Vamos a ser más prácticos todavía. ¿Cuánto dinero usted tiene que ahorrar para el trámite de residencia? Ahí hay dos factores. Uno es cuánto va a costar el trámite con el gobierno de los Estados Unidos y cuánto va a costar el trámite con su representante legal. Entonces, déjeme decirle los precios o las tarifas que tiene actualmente el gobierno de los Estados Unidos. Avíseme si estoy hablando muy rápido, que a veces me emociona hablar de lo que me gusta y se me va el patín. Ok, entonces vamos a hablar de los dineros que necesita tener ahorrado y necesita tener lápiz y papel. Un residente legal, estamos hablando de casos que hay dos tipos de residencias, unos que terminan en la entrevista fuera de los Estados Unidos y otros que terminan con la entrevista dentro de los Estados Unidos. Ok, vamos al primer caso. El primero, dentro de los Estados Unidos. Usted va a necesitar pagarle al gobierno al mismo tiempo las siguientes tarifas. Tome nota y recuerde que actualmente para este trámite hay como usar tarjeta de crédito. No recomiendo el uso de tarjetas de crédito, pero creo que para esto vale la pena. Ok, necesita $535 para la petición de su hijo a su favor. Segundo, necesita $1,140 para su residencia y también las huellas, que es un costo de $85. Le van a hacer un examen médico que puede ser entre $300 y $500. Si es que usted tiene una petición que se envió antes del 30 de abril del 2001, se va a añadir el pago o la multa de la 245i, van a ser $1,000 más. Yo le pondría un presupuesto de alrededor de $2,500. Es importante tener eso porque no hay como mandar por partes, hay que mandar todo de una sola. ¿Ok? Y como le había indicado, hay cómo hacer el pago con tarjeta de crédito. ¿Está claro?
¿Ok? ¿Tomó nota? Ahora vamos a hablar de representaciones legales. En el mundo de inmigración hay 3 tipos, y eso es muy personal, es lo que yo creo. Hay 3 tipos de representantes legales. Los que realmente no quiero que usted se acerque porque soy inmigrante y entiendo que cuando se trata de inmigración hay muchas personas que van donde unos señores que se llaman notarios. En nuestro sistema legal, un notario es un abogado. Y no se trata de que los abogados nos la sabemos todos, pero somos especializados. Si es que hay alguien, no sé si alguien que nos está escuchando sabe cambiar el aceite del auto, y me parece perfecto y se ahorra el cambio de aceite, vas a ver que algunos autos no es tan sencillo cambiarles el aceite porque corre el riesgo de que hasta que le dañe el auto. Lo mismo es en inmigración y más en esta época. Eso es personal, pero realmente en inmigración estamos tratando los mismos riesgos que tiene una persona que ha tenido un diagnóstico fuerte de salud. Y lo que queremos es, como los doctores quieren que mejoren sus pacientes, los abogados lo que queremos es que el caso sea exitoso. A ninguno de nosotros nos gusta que su caso sea negado. Y por eso nos gusta comenzar antes, y ahí tiene usted 2 opciones. Y son clarísimas las opciones. La una es, si es que usted piensa que en este momento no puede contratar un estudio jurídico privado, usted va a buscar un organismo sin fines de lucro. ¿Qué es un organismo sin fines de lucro? Es un organismo legal que está registrado, que está aprobado por el gobierno, que tiene abogados, que tiene paralegales o personas certificadas que realmente pueden hacer este proceso. Obviamente las tarifas van a ser menores, porque tienen algunos subsidios, porque el servicio es distinto y el trato directo con usted va a ser distinto. En algunos existen caridades católicas, existen Lutheran Family, hay muchos organismos que se dedican a distintos casos migratorios. ¿Que son buenos? Son buenos. Tal vez usted no va a poder hablar con ellos todo el tiempo porque tienen una cantidad inmensa de casos, pero si es que esa es la opción que su familia necesita, usted necesita buscarla y tener paciencia e ir y solicitar la ayuda. Eso es la una opción. La segunda opción es los abogados de práctica privada. Entonces ahí sí le voy a decir la verdad tal cual es. Cuando yo era inmigrante, gracias a Dios ya soy ciudadana americana, pero en el tiempo cuando no tenía la residencia, yo trabajaba para una abogada de inmigración y sin embargo decidí irme a otro estudio jurídico. Es una decisión personal. Yo decidí eso porque me parecía que iba a haber conflictos si es que mi jefa se encargaba de mi caso. Y por eso decidí pagarle a una oficina, ya lamentablemente no existe. Todavía la abogada que se encargaba de mi caso sigue en ejercicio profesional, se llama Emily Curry. Y yo pagaba hace 16 años $250 todos los meses. ¿Era mucho dinero para mí? Sí. ¿Que ha sido la mejor inversión de mi vida? Ha sido la mejor inversión de mi vida. Gracias a eso usted me ve el día de hoy aquí. Pero lo que me refiero es que aunque tenía la facilidad de conocer a una abogada directamente y aunque confiaba en mi jefa, yo me fui donde otro abogado. Los abogados somos como cualquier servicio, como cuando usted se va a donde el señor mecánico le cambian las llantas o el aceite, o cuando vamos a hacernos alguna barbaridad en el cabello. Somos exactamente iguales. Usted tiene que encontrar el abogado con el que usted se sienta cómodo. No va a ser perfecta la relación porque en inmigración hay muchas emociones de por medio, pero usted tiene que a veces tener más de una consulta para encontrar a la persona con la que hace clic. Y parte de ese clic es preguntar en la consulta cuál es el peor escenario, cómo son la comunicación en su caso y qué es lo que va a hacer ese abogado por usted. Otra cosa importante que los latinos no hacemos nunca es leer el contrato. Entonces lea el contrato y pregunte cosas antes de firmarlo. Eso va a prevenir muchos dolores de cabeza porque somos seres humanos de los dos lados y queremos tener buenas relaciones. Y créame, yo sí estoy segura que en Colorado tenemos un grupo
muy bueno de abogados de inmigración. Estoy yo muy orgullosa del Colegio de Abogados de Inmigración que hay en Colorado. Así que le aseguro que si es que nosotros le podemos ayudar, encantada de la vida. Si es que desea otros nombres de otros abogados, también le puedo dar una lista bastante larga de amigos que son abogados de inmigración que le van a atender. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a asuntos financieros. ¿Cuánto le va a cobrar un abogado? Todo va a depender del servicio que usted tenga. Si el abogado solo va a encargarse de los formularios mínimos, seguramente va a ser menos. Si es su caso es más complejo, seguramente va a ser un caso por hora. Si es que su caso es más tranquilo, si es que le van a acompañar en la entrevista, va a subir la tarifa. Por eso es muy importante leer el contrato. ¿Ok? Ya hablamos sobre las cosas que hacer antes de que su hijo cumpla 21 años, ya hablamos de manera muy práctica de cuánto tiene que ahorrar para las tarifas del gobierno. Ahora hablemos de cómo es que usted se llega a informar y qué son las cosas que queremos escuchar y las que no vamos a hacer caso. Ya voy a leer los mensajes, sé que me han dejado muchos mensajes. Y voy a saludar a toda la gente linda que me está viendo. Lo que pasa es que quiero acabar de hacer los temas específicos que tenía preparado. Como inmigrante, a mí también me fascina el Facebook. Les puedo ver a mis sobrinos por Facebook. Me entero que el hijo de mi prima se graduó de la universidad. Todavía sigo en contacto con mis amigas del colegio. Pero mucho cuidado, que hay mucha información allá afuera, en Facebook, en las redes sociales en general, que no es cierta. Entonces, déjeme decirle algunos tips que sí le pueden ayudar. Primero, si es que usted quiere averiguar más sobre su caso y saber más de inmigración, qué bueno, excelente. Por favor, solamente utilice la página del gobierno, que es uscis.gov. Te repito. La única página que yo recomiendo para que usted sepa de migración, para que lea de migración, para que incluso tenga una conversación más tranquila con su abogado es uscis.gov. Esa página, le cuento que en todas las oficinas de los abogados se revisa todos los días y nosotros estamos en eso todos los días. Es la única página en la que confiamos por dos cosas. Primero, tiene toda la actualización de las noticias de migración. Segundo, es del gobierno. Tercero, es totalmente fidedigno. Entonces, no hay donde perderse. Va a haber un montón de páginas allá afuera con muchas preguntas y respuestas y no quiero que usted siga cosas que ya no están aplicables. Así que la única página fidedigna es la del gobierno, uscis.gov. ¿Qué es lo que pasa con estos Facebook Lives? ¿No es cierto? Estoy segura que la gente que me está viendo como yo ve a otras abogadas de inmigración, ¿no es cierto? Yo también quiero algún día tener tantos seguidores como Katia Pereira o como la otra abogada en California, ¿no es cierto? Son abogadas que han estado en esto muchísimos años y creo que todos les vemos todo el tiempo en la televisión. Y pues es emocionante ver esto porque es una forma bonita de educar a la comunidad. Perfectamente legítimo. Ustedes escúchenos, ¿no es cierto? Y agreguen, aquí en Colorado creo que somos algunas abogadas los que hacemos eso. Me parece que mi amiga María Monclova lo hace. Creo que Stephanie Zurriaga también lo hace en Colorado Springs, no estoy muy seguro. Todo esto es bueno, es para que usted recoja información. Pero recuerda, esto es como un concierto. Usted puede escuchar la música de su cantante favorito y al final va a necesitar ir al concierto porque no hay nada que reemplace la música en vivo. Usted recoja toda la información, haga su lista de preguntas, pero finalmente va a necesitar tener una consulta privada. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto y su familia es distinta a las demás y usted quiere estar seguro de que no se está autosentenciando ni para algo positivo ni para algo negativo. Por eso es importante utilizar todos estos recursos y finalmente hacer una consulta. Y después me dicen, ¿y usted, abogada, qué opina de las consultas en foros comunitarios? Si usted me conoce de la radio, yo he estado yendo de voluntario con el señor Rodolfo Cárdenas los últimos 9 años. Y en el programa Hablemos Hoy vamos 2 abogados, el señor David Simmons, que es un fantástico abogado,
y el señor Rodolfo Cárdenas, Salvador Hernández. Siempre estamos hablando de los foros comunitarios en Centro San Juan Diego, en mi casa Resort y en las bibliotecas de Denver. Todo eso es bueno y es legítimo, pero no vamos a ser ingenuos. Una consulta en los foros comunitarios va a ser de 20 minutos, de 25 minutos. Y aunque todos los abogados están ahí de corazón como voluntarios, no se compara a una cita de 1 hora. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Lleve todo anotado, lleve las preguntas, lleve sus documentos, trate de sacar el provecho lo que más pueda. Vaya una, vaya 2 consultas, hasta que se llene toda la información y ahí sí decida con quién ir a una consulta privada. ¿Es válido esto? Es perfectamente válido. ¿No es cierto? Vaya, hable en esos foros comunitarios, absorba, no se me confunda, va a hacer varias preguntas hasta que llegue su momento y el de su familia de tener una relación más cercana con un abogado. ¿Qué es lo que no quiero que usted escuche? No le escuche al vecino, no le escuche a Pepito, que si Pepito hace una comida divina mexicana, a lo mejor es fantástico chef, pero no ha sido abogado de inmigración. Si usted tiene un amigo abogado que está ejerciendo por ejemplo asuntos criminales, le aseguro que no va a saber de inmigración, porque a mí también mi suegra me pidió que le haga el testamento y ¿sabe qué le dije yo? Soy abogada, tomé la clase, pero yo no me encargo de esos asuntos. Zapatero a sus zapatos. No me escuche ni a los consejos de alguien con buena fe que tal vez está mal informado, que tal vez lo oyó al vecino. No se me autosentencie. Eso no quiero que escuche. ¿Ok? Entonces vamos a tener un tono positivo, pero no vamos a ser ingenuos y vamos a absorber información en la radio, en la televisión, los foros comunitarios, en el Facebook, hasta que usted tenga ya un poquito más de madurez, tenga toda la lista de sus preguntas y pueda acceder a una consulta privada. Finalmente, ¿vamos a seguir hablando de carga pública? Sí, pero no tanto como anteriormente. Vamos a concentrarnos en los próximos Facebook en ayudar a las personas que están saliendo fuera de los Estados Unidos, porque son los que ahorita todavía siguen en riesgo porque esta interpretación de la ley no ha sido congelada para ellos. Con respecto a otros temas, antes de ver los mensajes, recuerden, por favor, ayúdenme a pasar la voz a los jovencitos de DACA que renueven DACA lo más pronto posible. Habrá que ver qué pasa en noviembre en la Corte Suprema y por eso estamos recomendando que se hagan las renovaciones lo más pronto posible. Finalmente, hablemos de asuntos relacionados a residencia y ciudadanía. Esas personas no tienen que ni siquiera preocuparse de la carga pública. Así que, por favor, no se me preocupen, no haga las cosas con normalidad. Si usted es residente o está pensando en la ciudadanía, este asunto, esta conversión de la carga pública realmente no le va a molestar en lo absoluto, a menos que usted tenga un esposo o una esposa que está aplicando para residencia, y ahí sí tenemos que ver cómo funciona. Ok, hemos hablado no sé cuánto tiempo. Déjenme ver un ratito el teléfono, porque en mi teléfono tengo la hora. Ok, entonces nos queda 10 minutitos y quiero estar segura de contestar todas las preguntas. Ok, ya les saludo a George, muchos saludos a Manuel, a Nora, un abrazo, a Guadalupe siempre nos ve, muchas gracias. Chava, muchas gracias por vernos, Areli, May Castillo, Leonel, muchos saludos a todos. Gracias por ayudarme a compartir este video y porque seguimos aumentando más seguidores en nuestra página. Ayúdame un poquito, queremos tener por lo menos 3,000 al final del año y de esa manera ayudar a que las personas se informen y no se preocupen. Veamos qué nos dice Juan Gómez. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se pueden comenzar a reunir los documentos antes de que los hijos cumplan los 21 años? Pues Juan, si es que llegó un poquito tarde a nuestra reunión del día de hoy, yo creo que vale la pena ser precavidos. Creo que vale la pena desde siempre tener un archivo con todos los documentos relacionados a nuestra vida en Estados Unidos. Dependiendo de si su hijo está más cerca de los 21 años, voy a poder hacer cosas un poquito más activas. Si es que su niño tiene 4 años, todo depende, cada familia es distinta. Yo creo que vale la pena tener copias de documentos y tenerlo todo listo, porque nunca uno sabe qué puede pasar. Carmen, entonces déjenme ver.
pedir que me mande su información, diga si le parece que esto hagamos los jueves, los lunes, los martes, todavía estamos viendo qué es lo mejor. Cuéntenos usted qué nos conviene hacer. Nos conviene hacerlo en la mañana, al final del día. ¿Cuál es la mejor hora para conversar? O cualquier hora es la mejor, porque al fin y al cabo usted lo va a revisar durante el fin de semana. Cuénteme qué le parece nuestro segmento, ayúdeme dando otros nuevos temas que tal vez le pueda ayudar y hágame un favor. Únase a nuestro equipo de los que no nos preocupamos, sino que nos informamos. Ayúdame a compartir este video. Le veo la próxima semana y estaré gustosa de estar con ustedes. Que tengan, aunque no sea viernes todavía, un excelente fin de semana y gracias por compartir este video. Hasta luego. Que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena.